Bienvenidos a este viaje a través del tiempo, donde yo, Alejandre Luna y Guadalupe, exploraremos uno de los desarrollos matemáticos más revolucionarios de la historia, el cálculo, desde la perspectiva de los grandes matemáticos que aportaron algo al cálculo. Veremos desde sus orígenes en la antigüedad hasta su formalización en la actualidad. El cálculo ha transformado nuestra comprensión del mundo y hoy vamos a ver cómo diferentes pensadores dieron forma a este poderoso campo de las matemáticas y cómo sus descubrimientos han impactado la ciencia, la ingeniería y la tecnología. Prepárense para descubrir cómo el cálculo ha cambiado el curso de la historia y continúa influyendo en nuestra vida cotidiana. Comenzaremos por explorar el legado de Tales de Mileto, el padre de la geometría, quien vivió 78 años de 624 a.C. a 546 a.C. Este hombre introdujo el razonamiento deductivo en matemáticas, estableciendo principios fundamentales como el teorema de Tales. ¿De qué trata tu teorema, invitado Tales? Yo soy Tales de Mileto XD. Mi teorema establece que si se traza una línea paralela a uno de los lados de un triángulo que corta los otros dos lados, entonces esa línea divide esos dos lados en segmentos proporcionales, siendo esto lo que describe la relación entre los ángulos de un triángulo inscrito en un semicírculo XD. Bueno, pero además de eso, Tales resolvió problemas prácticos como calcular la altura de pirámides o la distancia de un barco sin acercarse a ellos, usando el concepto de semejanza de triángulos. Su enfoque deductivo sentó las bases para la revolución de la matemática formal, siendo un pionero en usar la geometría para entender el mundo. Ahora hablaremos de Pitágoras, aquel que nació el 570 a.C. y murió el 495 a.C. Sus aportaciones fueron el teorema de Pitágoras, los números irracionales, proporciones y razones. ¿O me equivoco, Pitágoras? No, estás completamente en lo cierto. De hecho, también aporté las tablas de multiplicar. ¿Las tablas de multiplicar? Dios mío, Pitágoras, sí que eres un genio. ¿En qué ayudaron tus aportaciones? Mis aportaciones ayudaron al cálculo de distancias y longitudes, al cálculo de áreas y volúmenes, al análisis de proporciones y razones. De hecho, el análisis de proporciones y razones sentó las bases para la derivada en el cálculo. Resolví problemas de movimiento y di los fundamentos al cálculo infinitesimal. Las contribuciones que he dado al mundo establecieron las bases para futuros desarrollos matemáticos que llevaron posteriormente al cálculo. Increíble, Pitágoras. El siguiente en nuestra lista es Zenón de Lea. Zenón de Lea nació el 495 a.C. y murió el 430 a.C. ¿Cuáles fueron tus aportaciones, querido Zenón? Mis aportaciones fueron el concepto de infinito, argumentos sobre la continuidad, las series infinitas y la teoría de los límites. Sus aportaciones ayudaron a la comprensión del movimiento y el cambio. Aporté el concepto de infinito y ayudé a resolver paradojas y contradicciones. Establecí las bases para el estudio de funciones continuas y discontinuas en el cálculo. Definí conceptos como la derivada y la integral. También centró las bases para el desarrollo del cálculo infinitesimal. Fortalecí la lógica y la consistencia del cálculo. ¡Wow, Zenón! Eso de hecho está muy bien. No tienen por qué agradecérmelo. Todo fue por amor a la ciencia. Continuaremos con nuestro amigo Arquímedes, el genio de Siracusa, quien cambió para siempre nuestra comprensión de la geometría. Hola gente. Yo di los primeros pasos del cálculo integral, utilizando el método de agotamiento, una técnica para calcular áreas y volúmenes aproximando figuras curvas con polígonos. Esto me permitió encontrar áreas y volúmenes con gran precisión, utilizando sumas infinitas, anticipando el concepto de límite en el cálculo. Pero eso no es todo. Su trabajo sentó las bases del cálculo integral, influyendo en matemáticos siglos después. Con tan solo haber tenido una vida de 75 años, de 287 a.C. a 212 a.C. En este video donde se te han presentado tantos matemáticos y filósofos,
no podía faltar René de Descartes, aquel que nació en 1596 y murió en 1650. Sus aportaciones fueron la coordinación de ejes, la geometría analítica, el estudio de funciones y gráficas, el método de indivisibles. De hecho, también aportó la teoría de ecuaciones. Eso es cierto, René. Sus aportaciones ayudan a la representación y análisis de curvas, a la resolución de problemas geométricos, al cálculo de áreas y volúmenes. También ayudan al análisis de funciones y su comportamiento. Bueno, René, dinos, ¿qué más permiten tus hallazgos? Permiten la representación matemática de problemas filosóficos aplicando el cálculo en física e ingeniería. Mi trabajo influyó en matemáticos posteriores como Newton y Leibniz y obviamente ayudó al desarrollo del cálculo. Gracias por estar aquí, René. Ahora pasaremos con Galileo Galilei, que vivió 78 años a partir de 1564 a 1642. Galileo, el padre de la ciencia moderna, revolucionó nuestra comprensión del movimiento. Para ello, lo invitamos el día de hoy a hablarnos de su aportación. Adelante, Galileo. Dale pues, yo demostré que todos los cuerpos caen con la misma aceleración, describiendo el movimiento parabólico de proyectiles y formulando el principio de inercia. Además, mi trabajo estableció las bases para la balística y senté el fundamento de la primera ley de mi amiguísimo Newton, inspirando el desarrollo del cálculo diferencial e integral. Impresionante. Además, Galileo transformó nuestra forma de entender el movimiento, allanando el camino para la física moderna. Aunque mi trabajo fue anterior al cálculo formal, yo, Fermat, desarrollé el método de máximos y mínimos en las curvas en la década de 1630, que es clave para lo que conocemos hoy como cálculo diferencial. Esto surgió al tratar de encontrar los puntos exactos donde una función alcanza su valor máximo o mínimo, lo que llamamos puntos críticos. Un punto crítico es una aproximación a donde la derivada de la función es cero, pero nunca llega a serlo completamente, lo que matemáticamente se representa como el límite, cuando el cambio en la variable se aproxima a cero. Por ejemplo, si quisieras diseñar una montaña rusa, necesitarías encontrar el punto en el que la velocidad es máxima o mínima, y mi método te da la herramienta para hacerlo. Este concepto de límite y puntos críticos preparó el camino hacia el cálculo diferencial actual. Yo, Isaac Newton, mi principal contribución al cálculo fue el desarrollo del método de fluxiones, lo que hoy se conoce como cálculo diferencial e integral. Lo hice en la década de 1660 para resolver problemas relacionados con el movimiento y la gravitación. Necesitaba una manera de calcular cómo cambiaba la velocidad de un objeto en cada instante, lo que me llevó a desarrollar las derivadas, que permiten medir la tasa de cambio instantáneo de una cantidad. Por ejemplo, la derivada te dice a qué velocidad está viajando un coche en un momento específico, no solo su velocidad promedio. Además, desarrollé el cálculo integral, que suma pequeños cambios para encontrar un total. Esto es útil, por ejemplo, para calcular la distancia total recorrida por un coche cuando la velocidad varía. La integral toma en cuenta todos esos pequeños cambios de velocidad. Yo, Leibniz, desarrollé el cálculo infinitesimal en los años 1670 para poder resolver problemas de tangentes y áreas. Introduje la notación que aún utilizamos, D, para representar cambios infinitesimales, que son pequeños incrementos o decrementos en una cantidad, y para integrar, es decir, sumar estos cambios. Esta notación permite calcular el área bajo curvas, como cuando queremos determinar la distancia recorrida por un automóvil, al sumar pequeñas porciones de distancias recorridas a distintas velocidades.
También permite conocer datos en momentos específicos como la velocidad exacta